crisis diplomática entre Ecuador y México por la incursión en la embajada de ese país en Quito para detener a Jorge Glass, hoy el Consejo Permanente de la OEA analiza las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo en sesión extraordinaria a pedido de la misión permanente de Ecuador en ese organismo. Por otro lado, el expresidente Rafael Correa pidió duramente en una entrevista que se sancione al país de múltiples maneras. Lenin. Alejandra, ya nos acompaña Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Dos errores no hacen un acierto. Sin duda. Revisemos los fallos, revisemos los errores. ¿Los argumentos presentados por el gobierno ecuatoriano son suficientes para justificar el allanamiento a la Embajada de México? Pueden ser suficientes internamente a nivel político, de aceptación, de popularidad, porque muchas personas ven eso, a mi criterio equivocadamente, como una lucha contra la impunidad. Pero en el plano internacional y en la defensa que hoy tiene que hacer el Ecuador, realmente, inclusive por propia jurisprudencia sentada, pedida por el Ecuador en el 2016 en el caso de Assange, esa no es una justificación para ingresar a una sede diplomática. Dicho esto, de todos los países que se han pronunciado en contra de lo ocurrido en Ecuador, rescato la posición del Uruguay. El Uruguay, que ya tuvo una experiencia similar con el presidente Alan García en el año 2018, cuando, buscado por la justicia, también por el caso de Brecht, llega a la embajada de Uruguay, el Uruguay lo recibe, analiza la posibilidad de asilo. Ojo, Tabaré Vázquez de presidente, amigo personal de Alan García, y le dice: señor García, el asilo no aplica para este tipo de delitos, sino para perseguidos políticos. Ese debió haber sido el comportamiento de México. Sin embargo, no haber tenido ese comportamiento no justifica violar la sede diplomática. Pero no haber tenido ese comportamiento sí se constituye también en una violación, porque existe disposición expresa de la Convención de no aceptar a una persona, a un delincuente con sentencia ejecutoria. Y he visto ese argumento por todas partes y suena lógico y suena justo. Lo que pasa es que la definición de ese artículo, en el siguiente artículo, en el 4, queda expresamente y de forma independiente en el Estado asilante. ¿Ya? Nos gusta en el Estado asilante. ¿Ya? Nos guste o no. Mira, Lenín, yo creo que que más bien... No se trata de defender lo otro, porque lo uno no justifica lo otro. Esto no se trata de empatar el partido. Pero mi pregunta es, ¿le llama la atención que por el hecho de que no haya fusiles de por medio, un país decida inobservar las prohibiciones que determina la Convención y resuelva en función de la compatibilidad ideológica del gobernante de turno? López Obrador viene actuando en ese sentido no solo con el Ecuador. Lo hizo con Bolivia también. Y con Perú, con el señor Castillo. Le ofreció asilo también. Uno no puede ofrecer asilo, no puede tampoco dañar el peso de una institución tan importante como el asilo, que ha salvado tantas vidas, que ha salvaguardado a tantos inocentes de persecuciones. Pero así no nos guste, en este caso, atropellar esa decisión puede mañana servir para que a personas correctamente asiladas en países en donde no hay democracia, dígase Venezuela, dígase Nicaragua, dígase la misma Cuba, que ya tiene antecedentes de esto también, se capture y se ponga en riesgo la vida de personas. Ese temor, esa duda, ¿por qué no se la lleva al concierto internacional? ¿Por qué la comunidad internacional entonces no se encarga de aclarar, de explicar, de desbrozar? Por eso te rescato el comunicado del Uruguay, que teniendo una experiencia clara en ese sentido en el 2018, destaca la importancia de no transgredir lo expresado en el artículo 3 al que tú te referías respecto al otorgamiento de asilo y a quién. La rescato, pero yo admiro al pueblo uruguayo y a su diplomacia. Y creo hoy, Lenín, que lo que nos corresponde, porque ya el hecho se dio, no hay forma de dar marcha atrás. Lo que nos corresponde a los ecuatorianos es velar porque las consecuencias no sean graves y ayudar en lo que podamos, quienes tenemos al menos la posibilidad de comunicarnos con personas en instituciones, en organismos internacionales,
abogar porque no seamos castigados los ecuatorianos. Y ya vamos a eso, pero antes una última sobre este tema del asilo. Es quizás tiempo de revisar, de actualizar y de precisar los términos de las convenciones que enmarcan el derecho al asilo para que la institución no termine siendo manipulada y transfigurada en una herramienta de protección a sentenciados por delitos comunes. Hoy leía a Juan Carlos Holguín en un medio escrito y decía, claro, que el asilo no debe de terminarse convirtiendo, parafraseando o citando a un funcionario diplomático cuyo nombre respeta, no debe de convertirse, digamos, no se debe de confundir el santuario de la inmunidad con un búnker de la impunidad, ¿no? Y me parece que eso es correcto, esa apreciación es correcta, y es una discusión válida, pero que se ha tenido por décadas en el mundo, Lenín, y al final del día lo que pesa es la protección de derechos, porque desgraciadamente, si bien es cierto, se puede abusar de la institución del asilo, es mejor eso que mañana no tengamos la capacidad de proteger a un inocente. Ahora, tuvo ayer usted un intercambio de publicaciones en X con el expresidente Correa. ¿Por qué considera Otto Sonnenholzner que no es presentable que el exmandatario aliente sanciones que sienten precedentes, dice él, no al gobierno, sino al pueblo ecuatoriano? No, es que él habla de temas económicos puntuales, habla de la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo con Europa, o sea, es decir, minar, socavar la relación comercial con ese, que tan importante es con ese país europeo. Entonces, a mí me parece cuando menos contradictorio, ¿ya?, que alguien que históricamente ha cuestionado los bloqueos y las sanciones a Cuba y a Venezuela pida sanciones para su propio país. Además, Lenín, cuando uno es un exmandatario, yo soy un ex segundo mandatario, tiene que tener una posición ya para el resto de la vida de defensa del interés nacional, no solo como ciudadano ecuatoriano, sino como representante histórico de tu país. Te puede caer bien o te puede caer mal el señor Correa, te puedo caer bien o te puedo caer mal yo. El resto de mi vida, mi rol es de representar los intereses de mi país y está en el interés de mi país que no sea sancionado drásticamente el Ecuador. Está en el interés de mi país que la relación con México se recomponga, porque ¿sabes qué? Mientras estamos discutiendo este incidente innecesario, fruto de exabruptos de lado y lado, ¿ya?, hay problemas gravísimos de seguridad, de migración, que pasan por sentarse en una mesa ambos mandatarios y autoridades de ambos países. La transnacionalización del crimen organizado mexicano afecta dramáticamente al Ecuador. La migración ecuatoriana pasa por México. No podemos quedarnos sin servicios consulares. Me parece una exageración también de México. Tú puedes romper relaciones. Mira, el Ecuador en el 2019, 2018, rompimos relaciones con Venezuela, con la dictadura de Maduro, pero no limitamos los servicios consulares, porque ese es el servicio a la gente, al ciudadano. No puede México tampoco perjudicar a sus propios ciudadanos en el Ecuador, pues, con ese tipo de acciones. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver cómo el Ecuador le da rápido la vuelta a esta página, logra, evidentemente no vamos a evitar un fuerte llamado de atención, pero que no sea más que eso, que no terminen sanciones que afecten más nuestra economía, nuestra seguridad, nuestra vida, y que un exmandatario pida casi a esta hora, me parece, en la Unión Europea, pidiendo sanciones también, personalmente, porque claro, le queda la vuelta de la casa, ¿ya? Quizás él como no vive aquí no le afecta, pero a los que vivimos aquí sí nos afecta, pues. Y nos importa nuestro país y deseamos que este error no tenga consecuencias. Y en ese sentido, lo que yo pueda hacer como un ciudadano que tuvo el honor de servir a su país, pues aquí estoy a las órdenes, digamos, porque no puede ser que suframos las consecuencias de este error quienes no tenemos vela en este entierro. Los avatares de la política interna permiten que alguien se convierta en un activista contra su propio país. A mí me parece que no hay justificación jamás para pedir sanciones en contra del país de uno. No hay justificación. Tú puedes pedir sanciones como ocurre a veces en contra de ciertos funcionarios. De hecho, me parece que todos nosotros, quienes hemos ejercido la función pública, somos responsables de nuestros actos. Pero esa responsabilidad no podemos pedirla además en contra de la ciudadanía, pues es una locura. ¿Qué evidencia esa desmesura? A mí me parece que nuevamente están dejando que su proyecto político, y es lo que siempre han hecho, últimamente al menos, esté por encima del interés nacional. Y es lo que le dije abiertamente a quienes defienden esa postura. Uno no puede creer, y lo mismo el presidente López Obrador, cuando abusa, en mi opinión, de la figura del asilo político en función de una afinidad ideológica o de una amistad personal. Señores, esa es una figura sagrada que ha salvado millones de vidas quizás en el mundo y no puede ser abusada, ¿ya? Pero tampoco puede atropellarse la inmunidad y la inviolabilidad de una sede diplomática. Siendo tan amigos, siendo tan afines ideológicamente como son Correa y López Obrador,
si otra fuera la actitud o si otro fuera el talante, podrían contribuir intervenir a que esto se resuelva, sin duda. Claro que ya para ellos esto es un tema personal, no se trata, lamentablemente, no debería de serlo, se trata de un coideario de ellos, quizás de los más relevantes, y ya lo ven como un tema personal. Mire, si es que ellos consideran que la justicia ecuatoriana no los ha tratado correctamente y tienen derecho a creerlo, acudan a las instancias internacionales. No han acudido. Tenían unos plazos que se les vencieron para ir a la Corte Interamericana, no fueron. ¿Ya? Si creen que la justicia del Ecuador, y están en su derecho, y la justicia del Ecuador hemos visto que perfecta no es, pero si crees que la justicia del Ecuador te ha perjudicado, accede, busca los espacios que te permitan tener una defensa justa, si es que tú consideras es tu derecho. A lo que no tienes derecho es exigir que castiguen a los ciudadanos de tu país. Y no es que se pide ese castigo por la intervención a la embajada mexicana, sino porque se trata del coideario, del amigo y del temor que tienen de que vaya a cantar como mariachi en la Plaza Garibaldi en esta detención. Mira, repito, Lenín, yo no justifico porque no hay forma de defender la intervención en la embajada, pero tampoco, peor aún, hay forma de defender un pedido de sanción en contra del propio pueblo. Y otra cosa, Lenín, cuidado, empezamos a confundir, porque en este mundo tan polarizado, tan coyuntural, tan radicalizado, a veces celebramos lo que no hay que celebrar. En general, y no solo refiriéndome a los acontecimientos recientes, sino en general, cuidado, nos dejamos llevar por esta tendencia de confundir la humillación con justicia, ¿no? También a las personas que tienen que cumplir una condena, que la cumplan dentro del marco legal, pero sin humillación. ¿Le parece que ha habido humillación? A mí me parece que La Roca, por ejemplo, y no solo en este caso, sino en general, no es para personas que tienen delitos que no representan un riesgo a la seguridad. En el Ecuador carecemos de cárceles de máxima seguridad. El mismo presidente correctamente está impulsando la construcción de nuevos espacios para albergar a los miles de delincuentes peligrosos que han atentado contra nuestra vida directamente, y La Roca hoy creo que tiene 100 celdas. ¿Usted cree que ahí tienen que estar 4 o 5 personas que, si bien es cierto, muy probablemente merecen cumplir una sentencia, tienen que cumplirla en esas condiciones? Yo creo que, insisto, en la humillación no hay justicia. Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Gracias, economista, por acompañarnos hoy aquí en Conflicto Directo.